Esto es Más Cultura y hoy es un día para hablar de música. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un joven estudiante que nos va a ilustrar un poquito sobre, bueno, lo que yo creo que son muchas diferencias en las maneras de aprender. Él se dedica al son y también está estudiando música clásica, así que vamos a ver un poquito acerca de la didáctica de las dos, cómo es que exploran cada una de las técnicas sus maestros, cómo es el aprendizaje, el ambiente. Estoy hablando de Juan Manuel Polito. Él está bastante joven, pero ya ha tenido la oportunidad de rozarse con varios artistas y bueno, si se quedan con nosotros, les vamos a hacer un par de recomendaciones musicales que van a estar muy buenas y vamos a charlar sobre Juan Manuel y sobre dónde estudia. Quédense aquí en Más Cultura, que apenas estamos comenzando. Acabo de mencionar que Juan Manuel Polito se encuentra estudiando para música clásica, su preparación es concretamente en contrabajo. Y bueno, seguro muchos de ustedes se imaginan que o está en la Universidad Veracruzana, quizá con un maestro particular por fuera. Y bueno, la verdad es que hay otra institución, es el ISMEB, el Instituto Superior de Música. Y bueno, es una institución que tiene bastantes jóvenes a su cargo, a pesar de que es casi tan joven como el mismo Juan Manuel Polito. Esta institución comenzó en 1995. Y la verdad es que ha ido de menos a más. Comenzó como una pequeña oficina y actualmente ocupa un plantel que está bastante grande, mucho más adecuado, y está a cargo de Antonio Tornero, un músico profesional con una trayectoria amplísima. Él estudió en Rusia y bueno, ha tenido oportunidad de dirigir varias orquestas y ha procurado que los jóvenes que salen del ISMEB o incluso cuando todavía están ahí pero están practicando, tengan a dónde hacerlo, como por ejemplo la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ustedes quizá ya han escuchado de ella porque hace unos años grabaron un álbum con Natalia Lafourcade, Las Cuatro Estaciones del Amor es el nombre de este álbum, y bueno, la verdad es que todos los responsables, incluida Natalia, se fueron bastante satisfechos con su trabajo. Pero bueno, vamos a charlar con Juan Manuel Polito y continuamos aquí en Más Cultura. ¿Qué tal? Estoy aquí con Juan Manuel Polito. Juan Manuel es músico, es contrabajista y también toca el requinto. Y bueno, está justo a punto de contarme la historia de cómo fue que en su natal Acayucan él escuchó el llamado de las musas. ¿Cómo fue que te nació el gusto por la música? Pues por mi padre, cuando él inició a tocar, pues yo tuve ese acercamiento con la música de Veracruz, ¿no? Entonces, pasado un tiempo después de que él inició, pues a mí también me empezó a llamar la atención. Entonces, asistí al seminario que imparte el grupo de los Cojolites, ahí en Jaltipan, con Benito Cortés, aranero del grupo. Y pues ahí fue donde inicié a tocar son jarocho, a tocar requinto, a andar en los fandangos y todo eso. ¿Y más o menos como qué edad tenías? 11 años. Cuando empecé a tocar tenía 11. Y bueno, a ver, cuéntame cómo fue el salto del requinto y del son jarocho al contrabajo en el instituto. Bueno, lo que pasa es que tocando son, participé en un proyecto que se llamó La Camerata Jarocha, en el que tocaban pues varios músicos de son y tocábamos música clásica pero tocada con instrumentos de son jarocho. Eso se tocó en el Encuentro del Mar, creo que fue en el 2009. Y en ese proyecto se tocaron piezas así como de Vivaldi, de Bucherini. Entonces en ese grupo fueron dos chelistas y un contrabajista que venían de la juvenil, de la OSGEP. Entonces ahí como que me empezó a llamar la atención y fue donde como que hice amistad con ellos y me dijeron que si algún día pues yo quería aprender algo, pues que habláramos, ¿no? Entonces con ellos hablé cuando me decidí por estudiar música.
hablé con ellos y fue que ingresé a la escuela de música. ¿Y por qué el contrabajo? ¿Qué es lo que te llamó la atención en un principio? Pues, no sé, me gusta mucho pues la gama que tiene, porque tiene desde un carácter muy fuerte, así potente y todo eso, hasta un carácter como más melódico, tranquilo, así fino. Entonces me gusta mucho, mucho eso. ¿Y cómo es para ti practicarlos? Porque me imagino que a la vez, no sé si un ratito al día practiques uno y el otro, quizá unos días sí, unos días no. Pero por ejemplo, yo y quizá algunos amigos de nuestra audiencia tengan también la idea de que la práctica, por ejemplo, del contrabajo y los instrumentos de música clásica es muy formal, todo está en la disciplina. Y el son, por otra parte, que por supuesto también necesita práctica y disciplina, pero como es más propio de la fiesta, Sí. entonces, ¿cómo es uno es el recreo de lo otro o cómo lo ves Ajá. tú? No, pues o sea, sí, tienes razón. O sea, el contrabajo sí requiere un estudio mucho más académico. O sea, debes de tener cierta técnica, tienes que desarrollarla, tienes que cuidar muchas cosas conscientemente. Y en el son jarocho, yo siento que como eso forma parte de nuestra cultura, se da naturalmente. Es una cosa que tú vas a un fandango y lo vas desarrollando, oyendo a los demás que van tocando. En cambio, en el contrabajo hay que estar muy consciente de lo que se está haciendo y cuidar muchos detalles. Eso. Y bueno, ¿cómo fue tu ingreso a la Sinfónica Juvenil de aquí de Veracruz? Pues hice la audición. Se hace una audición cada año. Por cierto, ya está próxima. Y se hace una audición a puerta cerrada donde están unos sinodales atrás. Y pues quien la pasa entra. Órale, y sí, me imagino que estaba bastante reñido. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Tengo si quedo este año va a ser mi tercer año. Que yo espero que sí, pero a ver. O sea, vuelves a audicionar cada año para Cada ver si año hay continúas. que volver a audicionar. Y bueno, ¿cómo es la práctica de tocar con ese conjunto de músicos que, bueno, aprovechando que todos son jóvenes, pues se parece un poquito ya más al son o todavía? Es bien distinto, porque el ensamble musical de una orquesta, pues es muy variado, porque pues los instrumentos son muy distintos, llevan diferentes líneas melódicas, todo eso. Entonces, a la hora de hacer el ensamble hay que cuidar demasiadas cosas. Y pues en el son jarocho las cosas se van dando, como mágicamente casi. Entonces, pues sí es bastante distinto. Además, la convivencia con los compañeros es un poco distinta, porque es como más, pues es un ambiente un poco más académico, aunque también se puede divertir mucho, cualquiera, ¿no? ¿Y como cuántas horas dirías que le dedicas al bajo un día promedio? Promedio al bajo como 3 horas. En sí al bajo, porque además tengo otras materias en la escuela. O sea, llevo, por ejemplo, armonía, llevo música de cámara, llevo historia, entonces también tengo que dedicarle a esas un poco. Y el requinto, bueno, me imagino que tienes un horario un poco más variado, ¿no? Más surtido. Sí, el requinto pues lo toco en mis ratos libres, cuando voy a un fandango, cuando me invitan a tocar con algún grupo o cosas así. Órale, pues nosotros continuamos aquí platicando con Juan Manuel, no se despeguen, continuamos. Estamos charlando con Juan Manuel Polito acerca de su formación en términos de son jarocho y bueno, lo poco que tiene que ver con que también está estudiando contrabajo. Muchos jóvenes como él, uno puede preguntarse, bueno, ¿de dónde sacan la voluntad para meterse a estudiar este tipo de música si de lo que están rodeados es más bien de música norteamericana, como de quienes vamos a escuchar un poquito a continuación? Ellos son Modest Mouse, tienen varios discos famosos, hasta su carrera tiene ya 7 discos desde 1993, pero To the Moon and Antarctica, de poco después del año 2000, les ha significado un punto muy alto en su carrera y bueno, siguen dando de qué hablar. Vamos a escuchar un poquito sobre Modest Mouse y continuamos aquí en Más Cultura. Modest Mouse es una de las bandas más interesantes en Estados Unidos que alguna vez fueron consideradas parte del movimiento indie. A pesar de que sus seguidores de culto no están de acuerdo en considerarlos más como parte del movimiento indie independiente, debido al éxito comercial del que gozan, en lo musical han alcanzado grandes logros desde sus primeros trabajos.
En sus inicios, durante los años 90 tuvieron varios éxitos en la escena local, con 2 trabajos realizados con una pequeña empresa, pero que les permitieron darse a conocer y realizar giras. Poco a poco alcanzaron un sonido más propio como el que podemos escuchar en The Moon and Antarctica, su primer éxito con una gran disquera. Además de venderse bien, este CD los puso en la mira de varios críticos en revistas y sitios web, quienes alabaron este álbum de 1999 por su calidad musical y lírica. El éxito comercial no les ha caído nada mal. De hecho, su disco, Good News for People Who Love Bad News, vendió más de 1 millón de copias y ha sido uno de sus más grandes éxitos. Como muchas otras bandas de la costa este de Estados Unidos, recibió una gran influencia de Pixies, aunque esta rápidamente quedó atrás. Continuaron cosechando éxitos a lo largo de la década pasada, y uno de ellos fue haber reclutado a Johnny Marr, quien fue guitarrista de The Smiths, y que de inmediato se adaptó e imprimió su propio estilo a Modest Mouse, que podemos escuchar en We Were Dead Before the Ship Even Sank, su siguiente álbum. De este trabajo se desprendería el sencillo King Rat, cuya difusión incluiría un video animado dirigido por el actor Heath Ledger, pero el realizador falleció antes de completar el trabajo. Otra característica distintiva de Modest Mouse es la cantidad de años que dejan pasar entre la salida de un trabajo discográfico y el siguiente. No por nada, su sello discográfico actual se llama Glacial Pace, Paso Glacial. Así, a pesar de no haber lanzado un álbum desde el 2009, Modest Mouse se mantiene al frente de varios festivales de música alrededor del mundo al lado de bandas como Cake, The Flaming Lips, Smashing Pumpkins y muchas otras. Y bueno, ¿en qué podría parecerse estudiar con trabajo y también dedicarse al son? Para empezar, son 2 maneras de enseñar muy diferentes. Por ejemplo, hay toda una teoría de la pedagogía musical, de la enseñanza de la música. Hay carreras en eso, maestrías, posgrados, no nada más en México, sino en todo el mundo. Por lo tanto, uno puede presumir que existe un método bastante especializado y bastante preciso a la hora de enseñar, por ejemplo, el contrabajo. Y por otra parte, en el son, más bien se trata de un aprendizaje pues fraternal, casi familiar, donde la práctica es lo principal, bueno, también con el contrabajo seguramente, pero más bien con el son, quizá la práctica sea lo único. Por otra parte, esta práctica, la del son, le ha dado la oportunidad de codearse con músicos a los que él ya admiraba, ha tenido colaboraciones con otros músicos que ya en el estado de Veracruz han hecho cierta trayectoria, y también ha tenido la oportunidad de hacer lo mismo con el contrabajo, pero ya de una manera más organizada, más dentro de lo académico, aunque como estamos a punto de escuchar a Juan Manuel Polito, ambas le han traído muchas alegrías. Continuamos aquí con Juan Manuel Polito. Quiero que me cuentes un poquito sobre cómo es la relación que tienes tú como alumno del instituto con un maestro en particular, es decir, que tienes a alguien como que tiene una relación contigo y es como tu sinodal, como si fuera, no sé, tu asesor de la universidad, ¿no? Es una persona que dentro de las cosas que hace, tú estás en medio de ella, tu aprendizaje está como muy en medio. Sí. Y con el son, pues de alguna manera uno busca esa relación, ¿no? Quizás es menos formal que en la academia, pero también existe, es decir, hay una manera de transmitir la música que no deja de ser siempre personal, tanto en el son como en lo académico. Pues dentro del Instituto Superior de Música, pues tengo la fortuna de estar con un muy buen maestro, ¿no? Es Andrés Calarus, y pues con él la verdad llevo una relación como un tanto de padre e hijo, porque pues mis padres no están aquí, entonces de cierta manera, a pesar de cuidar demasiado las cosas musicales y todo lo que lleva la escuela, por fuera también es como alguien que está al pendiente, ¿no? Siempre. Pero dentro del salón sí es pues una cosa estricta, ¿no? Como debe ser para que haya un buen desarrollo de la música. Y en el son jarocho pues es una relación como de
de amistad y porque te vas conociendo con las personas, te vas relacionando. Entonces, alrededor de la tradición, pues se puede dar muchas cosas. Bueno, también parecería que de estos dos universos son como muy, muy distintos entre sí, ¿no? Porque me viene a la mente, por ejemplo, no conozco cuál es el imaginario me imagino que les toca, vaya, de lo que hay detrás de la música clásica, ¿no? Y del son es como muy claro, es como muy obvio que estás cantando cosas que son de donde tú vienes. Exactamente. Sí, en el son jarocho, pues, es parte de nuestra cultura y por eso yo siento que se da de una manera más natural. En cambio, la música clásica hay como que hacerla parte de ti porque no es parte de nuestra cultura. Entonces, tienes que adoptar ciertas costumbres que son de personas que tienen otro desarrollo en su cultura. Por ejemplo, no sé, cuando interpretas a algún compositor, pues se siente una responsabilidad porque no estás tocando tú, sino que de alguna manera estás, como lo dice la palabra, interpretando al compositor. O sea, de alguna manera estás tratando de hacer lo que él quiso que se hiciera al escribirlo, ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con ese punto. Y en el son jarocho, pues estás tocando, ¿no? Porque tú mismo eres el que está generando la música. En la música clásica, la música se generó ya hace siglos a veces, ¿no? En cambio aquí, pues tú eres el que la vas desarrollando y la vas llevando. Hace un momento me comentaste que tuviste la oportunidad de participar en un evento donde tocaban música de compositores con instrumentos de música del son. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿cómo lo sentiste? ¿Es como muy extraño? ¿Es muy ajeno? Pues fue divertido. Tuvimos la oportunidad y la música sonó bien y pues fue padre. Ahora me gustaría que me dijeras, obviamente no quiero que me digas como cuál de los dos te gusta más o algo así por el estilo, pero bueno, estás joven. ¿Tú planeas que alguno de los dos se vuelva el centro de tu carrera, el contrabajo o el requinto? Pues yo planeo desarrollar los dos a la par. O sea, por ejemplo, pues no sé, yo espero tocar en alguna orquesta profesional y a la vez también pues tocar el requinto en algún grupo o en los fandangos, en lo que se puede hacer. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Manuel. Nosotros continuamos aquí en Más Cultura. Hay varios espectáculos que le han dado la vuelta al mundo y uno de los más importantes es el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Una gran cantidad de sus espectáculos han hecho incluso temporada en varios lugares. Claro, han visitado México en más de una ocasión, pero hay el caso que deciden adoptar un lugar y quedarse ahí para hacer temporada pues, por varios años. Este es el caso del espectáculo Alegría, que tiene pocos años que partió de Las Vegas, donde estuvo más de 10 años. Y además de que el espectáculo es un éxito en ventas, en taquilla y en DVD, el soundtrack, que consiste en varias canciones, todas ellas vienen de varias tradiciones, otros lugares del mundo. Se canta en español, se canta en inglés, se canta en italiano y los artistas que integran este disco, los talentos que lo componen, han sido reconocidos cada uno en lo individual. Esto ha hecho que de todos los discos que hay del Cirque du Soleil, Alegría sea el que ya pasó de 500,000 de ventas y es el más grande éxito en toda la colección del Cirque du Soleil. Vamos a escuchar un poquito acerca de este espectáculo y continuamos aquí en Más Cultura. Desde su aparición en 1984, el Cirque du Soleil ha asombrado a millones de personas en todo el mundo, no solo por los espectáculos que resultan siempre impresionantes, sino también por la excelente música que acompaña a cada uno de sus espectáculos. Alegría, espectáculo creado por Franco Dragón y Gilles Croix, ha sido visto por más de 10 millones de personas, haciéndolo uno de los más populares del circo. La vocalista principal del álbum Alegría es la cantante Francesca Gagnon. Ella, junto con Yves Montpetit, armonizan con sus voces cada uno de los magníficos actos circenses. Con música de René Duperré, un compositor con una larga trayectoria junto al Cirque du Soleil, presenta una maravillosa mezcla de lenguas que dotan su música de diferentes texturas y emociones. Desde la primera canción del álbum, se nos da la bienvenida, a través del italiano, a un universo construido por magníficos personajes y vestuarios que dotan de alegría
cada detalle operístico de la lucha por el poder y la energía vigorizante de la juventud. El álbum Alegría es, con más de 500,000 copias vendidas en el mundo, el más vendido de todos los que ha producido el Cirque du Soleil. En 1995, ganó 2 premios de Félix a Productor del Año y Mezclador de Sonido del Año. Asimismo, su canción inicial, Alegría, se ha convertido en un ícono musical del maravilloso Circo del Sol. The last time you be mine. Hemos estado charlando de música y hemos tenido el privilegio de hacerlo con Juan Manuel Polito. Ya hemos estado escuchando cuáles son las similitudes y, claro, las diferencias que él encuentra en los tipos de instrucción para algo tan rígido y con una tradición tan amplia como es el contrabajo y, bueno, toda una tradición en cuanto a escritura, autores, repertorio y también evaluaciones. Y por otra parte, con el son, con un repertorio quizá un poquito más joven y sobre todo que se practica más bien entre la fiesta, en la camaradería, donde para enseñar y para aprender, pues la influencia que tienen sobre el alumno es totalmente otra, quizá un poquito más bien familiar. Esto fue Más Cultura, yo soy Moisés y nosotros nos vemos la próxima.